¿Te has preguntado por qué, mientras más luchas por controlar tu vida, más se escapa de tus manos? Hay algo profundamente liberador en las palabras de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es casualidad que el Príncipe de Paz nos invite al descanso justamente cuando nos sentimos más agotados por el peso del control. Hoy vamos a descubrir una verdad que puede transformar tu forma de vivir. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, pero requiere algo que va contra nuestra naturaleza humana: soltar el control. Cuando intentas forzar las puertas que Dios aún no ha abierto, cuando te desgastas tratando de acelerar sus tiempos, cuando la ansiedad nubla tu visión porque quieres que todo encaje según tus planes, ahí es donde necesitas escuchar su voz susurrando: descansa en mí. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: Señor, enséñame a soltar el control y confiar en tu tiempo perfecto. Que esta oración sea el primer paso hacia una vida que descansa en su soberanía y experimenta sus bendiciones sin el agotamiento del control ansioso. Comencemos. Número 1. La paz de Dios atrae sus bendiciones. Cuando tu corazón está inquieto y lleno de ansiedad, es como un lago agitado por el viento, incapaz de reflejar con claridad el cielo. Pero cuando aprendes a descansar en la presencia de Dios, tu alma se vuelve como aguas tranquilas que reflejan la gloria de lo alto. La paz de Dios no es ausencia de problemas, sino la certeza de que aún en medio de ellos, Él sostiene tu vida. Dice la palabra en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa promesa no depende de lo que puedas controlar, sino de lo que decides entregar. La ansiedad es como un imán que aleja las oportunidades, porque transmite desesperación y miedo. Pero la paz en Cristo es un imán divino que atrae bendición y favor, porque refleja confianza en el Dios que todo lo provee. Cuando caminas con serenidad, incluso las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse, no porque tú las fuerzas, sino porque el Señor las habilita en su tiempo perfecto. La fe no se mide por cuánto luchas por controlar, sino por cuánto descansas en su fidelidad. Él no te pide que fabriques paz con tus fuerzas, sino que recibas su paz como un regalo que guarda tu corazón y tus pensamientos. Imagina por un momento un lago en calma. Ese espejo de agua refleja con exactitud el cielo azul, las nubes y la luz del sol. Pero si el viento sopla con violencia y las aguas se agitan, la imagen se distorsiona, se pierde la claridad y ya no se reconoce lo que está arriba. Así pasa con tu corazón. Cuando la ansiedad agita tus pensamientos, la imagen de Dios en tu vida se distorsiona. Pero cuando decides confiar y soltar lo que no puedes controlar, tu alma se convierte en un reflejo fiel de su presencia y su bendición fluye de manera natural. El rey David sabía lo que era caminar en valles oscuros y sentir el peso de la incertidumbre, pero aún así declaró en el Salmo 23: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese descanso no era fruto de circunstancias favorables, sino de la seguridad de tener un pastor fiel que guiaba sus pasos. De la misma manera, tú puedes vivir en reposo sabiendo que tu vida está en manos del buen pastor. No se trata de lo que sientas, sino de a quién sigues. Hermano, no tienes que cargar con el peso de generar paz por tu cuenta. Esa es una carga que desgasta y nunca se logra por completo. La paz de Dios es sobrenatural, no se puede fabricar, se recibe por fe.
Cuando entregas tus preocupaciones en oración y agradeces aún antes de ver respuestas, tu corazón empieza a experimentar un descanso que no se puede explicar con palabras. Esa paz guarda tus pensamientos como un escudo invisible que protege tu mente de la tormenta. Y es en esa quietud donde la bendición de Dios encuentra espacio para manifestarse. Una práctica sencilla puede ayudarte a ejercitar esta confianza. Al despertar, antes de sumergirte en la rutina del día, toma un momento para entregar tus cargas a Dios. Hazlo con una oración breve y sincera, mencionando esas ansiedades que intentan gobernar tu corazón. Luego, acompáñalo con un ejercicio de respiración consciente. Al inhalar, susurra en tu interior, Jesús. Al exhalar, di, dame tu paz. Ese acto sencillo transforma tu respiración en oración y tu mente en un altar donde su presencia se hace real. Quizás pienses que tu situación es demasiado complicada y que soltar el control suena bonito, pero poco realista. Sin embargo, recuerda que no se trata de ignorar la realidad, sino de reconocer que hay un Dios soberano que obra aún en lo que no entiendes. Él llevó a su pueblo por desiertos imposibles y abrió mares donde no había camino. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. Su paz no elimina el valle, pero te acompaña en medio de él para que no te pierdas en la oscuridad. Tal vez sientas que has orado demasiado y no ves respuestas, y eso te desanima. Pero la palabra asegura que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Cuando Dios te hace esperar, no es porque haya olvidado tu oración, sino porque está alineando todo para darte lo mejor en el tiempo preciso. La paz llega cuando aceptas que su reloj nunca se atrasa y nunca se adelanta. Su plan incluye bendiciones que no podrías sostener si las recibieras antes de tiempo. Número 2. Entrega tu carga al Señor y Él te sustentará. Cuando cargas demasiado en tus hombros, la vida se vuelve pesada y cada paso parece un esfuerzo que agota el alma. El Señor no diseñó tu corazón para vivir en ese estado de sobrepeso espiritual. Él mismo te invita con ternura en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este llamado no es para momentos aislados de crisis, sino para cada día de tu vida. Dios no solo puede llevar tus cargas, Él quiere hacerlo porque eres su Hijo amado y su deseo es sustentarte. Retener todo en tus fuerzas no es señal de responsabilidad, sino un peso de orgullo que termina debilitándote. La verdadera humildad consiste en abrir las manos y decir, Padre, esto me supera, lo pongo en tus manos. La diferencia entre entregar y abandonar es vital. Entregar no significa desentenderse ni dejar de cumplir con lo que te corresponde. Dios no te pide pasividad, te pide confianza. Tú trabajas con diligencia en lo que Él te ha dado, pero reconoces que los resultados finales están en sus manos. Abandonar es descuidar, entregar es confiar. Cuando llevas tu carga a Dios, no te estás rindiendo a la derrota, te estás rindiendo al único que tiene la fuerza para sostenerte. Como dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No es falta de fe soltar, es reconocer que tu Padre tiene poder para sostener lo que a ti te supera. Piensa en un niño que sostiene un globo con todas sus fuerzas. Si se empeña en apretarlo demasiado, terminará cansado y con miedo de perderlo. Pero si lo suelta y lo deja elevarse, descubre la belleza de ver cómo algo que parecía suyo asciende hacia arriba. Así son nuestras cargas. Mientras intentamos controlarlas, nos desgastan. Cuando las entregamos, suben al cielo y en el acto de soltar descubrimos la paz. Es como abrir las manos, palmas hacia arriba, en un gesto de rendición y confianza. Ese simple movimiento físico puede convertirse en una oración poderosa.
Señor, aquí están mis cargas, no quiero llevarlas más solo. María, la Madre de Jesús, nos dejó un ejemplo supremo de entrega. Cuando recibió la noticia del ángel, sus palabras fueron: «Hágase conmigo conforme a tu palabra». Ella no comprendía del todo, pero confió plenamente, entregó su historia, su cuerpo, su futuro en manos del Padre. Esa disposición de rendición le permitió ser instrumento de la obra más grande de la historia. Así también, cuando tú dices cada mañana: «Padre, hágase tu voluntad y no la mía», tu vida se convierte en tierra fértil para que su plan perfecto se cumpla. Entrega no significa que tus emociones desaparezcan de inmediato. Habrá días en que tu corazón seguirá sintiendo el peso, pero aún en esos momentos, la práctica de poner cada carga en sus manos transforma tu interior. La oración de entrega puede seguir un método sencillo que llamaremos EDC: entrega, descanso y confianza. Primero, entrega. Nómbrale a Dios tu carga concreta, sin disfrazarla, con palabras sinceras. Segundo, descanso. Respira profundo y reconoce que ya no está en tus manos, sino en las suyas. Tercero, confianza. Declara que aunque no veas la solución ahora, Él tiene cuidado de ti y no te dejará caer. Este ciclo repetido a diario fortalece tu fe y aligera tu alma. El enemigo intentará susurrarte que soltar es irresponsable, que si no luchas por ti mismo, nadie lo hará. Pero recuerda, tu lucha no es contra carne ni sangre, sino espiritual. No se trata de pelear con tus fuerzas, sino de permitir que Dios sea tu defensor y proveedor. Cuando entregas, Él abre puertas que estaban cerradas, provee recursos que no imaginabas, envía personas en el momento justo. El control que creías perder se convierte en la libertad de experimentar un Padre que se ocupa de cada detalle de tu vida. Te invito a hacer una práctica concreta. Toma papel y lápiz y escribe una lista con las cargas que llevas hoy. Preocupaciones por tu familia, tu salud, tus finanzas, tus relaciones. Una por una, léelas en voz alta y ora: «Padre, te entrego esto, no quiero cargarlo más solo». Luego, abre tus manos como señal de rendición. Guarda esa lista en tu Biblia o en un lugar especial, y cada vez que la ansiedad vuelva a tocar tu puerta, recuérdate que ya se la diste al Señor. Él prometió sustentarte y su fidelidad nunca falla. Dios no está decepcionado de ti por sentirte cansado. Al contrario, se acerca como un padre que toma en brazos al hijo agotado y lo sostiene hasta que recupera fuerzas. Él sabe cuánto pesa tu carga y quiere que dejes de luchar solo. Cuando sueltas, Él actúa. Cuando confías, Él abre caminos. Cuando descansas, Él te renueva. Hoy escucha su voz, deja de forzar las cosas, entrégalo todo y confía en que su tiempo es perfecto. Tu carga en sus manos se convierte en tu paz y tu rendición se transforma en victoria. Número 3. Esperar en Jehová renueva las fuerzas. Esperar en Jehová no es un llamado a la pasividad, sino una invitación a un reposo activo que fortalece tu interior. El profeta Isaías declara en el capítulo 40, versículo 31, «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esa promesa nos recuerda que la espera en Dios no es tiempo perdido, es tiempo invertido en el lugar correcto. Cuando el alma aprende a detenerse en la voluntad del Padre, en lugar de desgastarse, recibe fuerza sobrenatural que ningún esfuerzo humano podría producir. La impaciencia agota, porque quien corre fuera del tiempo de Dios termina usando sus propias reservas, y esas siempre son limitadas. Pero el que espera en el Señor aprende a moverse con la corriente del Espíritu, como un águila que se eleva no por el esfuerzo desesperado de sus alas, sino por las corrientes térmicas que vienen de lo alto. Ese es el secreto de la espera, confiar en que hay una fuerza mayor que te sostiene, aun cuando tú no haces nada más que permanecer en obediencia y fe.
Abraham es un ejemplo vivo de este principio. Dios le prometió descendencia cuando ya su cuerpo estaba envejecido y su esposa era estéril. Pasaron 25 años hasta que vio el cumplimiento, pero nunca dejó de creer en el que había dado la promesa. Su fe fue contada por justicia, no porque lo entendiera todo, sino porque permaneció confiando. Lo que para nosotros parece tardanza, para Dios es preparación. En la espera, Abraham no estaba inactivo. Edificaba altares, caminaba en obediencia y cada día aprendía a depender más del Señor. Así también, tu espera no es inactividad. Es un tiempo donde tu carácter se moldea, tu fe se purifica y tu corazón se prepara para sostener la bendición cuando llegue. Los discípulos vivieron esta lección en carne propia. Jesús les dijo antes de ascender: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Hechos 1:4. Esa espera en el aposento alto no fue de brazos cruzados, fue una espera en oración, en comunión, en unidad. El día de Pentecostés, esa obediencia se convirtió en poder del Espíritu Santo que cambió la historia. Si se hubieran desesperado y hubieran salido antes, quizá habrían perdido el momento designado. Tu espera tampoco es un vacío, es un entrenamiento invisible que abre paso al cumplimiento de la promesa. Muchas veces nos cuesta aceptar que la espera es parte del plan divino, porque la mente humana asocia esperar con perder tiempo. Pero el cielo tiene otra lógica. La espera en Dios multiplica fuerzas. Es como sembrar una semilla en tierra. No ves nada por semanas, incluso meses, pero bajo la superficie hay vida que se está gestando. Si desentierras la semilla antes de tiempo, la pierdes. Si confías y la riegas, un día verás el fruto. Así sucede con las promesas de Dios. Al esperar, no pierdes. Al contrario, te fortaleces y te preparas para cosechar. Quizá tu corazón ha orado por años por la salvación de un ser querido, por la sanidad de tu cuerpo, por la restauración de tu familia, y aún no ves respuestas. El enemigo quiere hacerte creer que Dios no escucha o que tu espera es en vano, pero escucha bien. Tu espera no es evidencia de la inactividad de Dios, es evidencia de que Él está preparando algo grande. Sus tiempos no son como los nuestros y su fidelidad nunca llega tarde. Lo que parece retraso es, en realidad, un alineamiento perfecto de factores invisibles que tú aún no ves. La espera activa implica disciplina. Implica abrir tu Biblia cada día para recordar lo que Dios ya prometió. Mantener tu vida de oración viva, seguir sirviendo, aunque no veas resultado inmediato, y declarar en fe que lo que Dios dijo, Él lo cumplirá. Escribir un diario de promesas en proceso puede ayudarte. Anota lo que estás esperando y cómo Dios va respondiendo poco a poco. Con el tiempo, mirarás atrás y verás que no estabas detenido, estabas avanzando de manera invisible, creciendo en fuerza espiritual y en madurez de fe. Si hoy te sientes cansado de esperar, el Señor quiere recordarte que tus fuerzas no dependen de ti. Él es quien renueva, quien levanta, quien te sostiene. Tal vez te ves como un pájaro que agita sus alas sin descanso y no logra avanzar. Pero Dios quiere que seas como el águila que extiende sus alas y espera la corriente. Esa corriente es su espíritu y cuando llega te eleva mucho más alto de lo que jamás podrías alcanzar con tu esfuerzo. Número 4. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. En un mundo que vive acelerado, lleno de ruidos y voces que compiten por tu atención, Dios te recuerda que tu verdadera fortaleza no se encuentra en la hiperactividad ni en la ansiedad de querer resolverlo todo. La Escritura en Isaías 30:15 lo declara con claridad. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ese es el secreto que tantas veces pasamos por alto. El poder espiritual no se origina en cuanto hacemos, sino en cuanto aprendemos a confiar y a permanecer en silencio ante su presencia.
La fuerza que sostiene tu alma no nace de tu activismo, nace de la quietud que reconoce que Dios sigue siendo Dios, aunque todo a tu alrededor parezca temblar. Jesús mismo nos dio este ejemplo. El Evangelio de Lucas 5:16 dice que Él se retiraba a lugares desiertos para orar. Si el Hijo de Dios, lleno de autoridad y poder, encontraba necesario apartarse del ruido y del trabajo ministerial para buscar en silencio el rostro del Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos ese espacio sagrado? No confundas quietud con pereza ni silencio con negligencia. La pereza evade responsabilidades, pero la quietud se convierte en un acto de fe que declara: Señor, tú estás en control, yo descanso en ti. El silencio contemplativo no es vacío, es un espacio lleno de la voz apacible del Espíritu. El Salmo 46:10 nos da un mandato divino: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es una sugerencia, es un llamado. El ruido constante, incluso en nombre de la religiosidad, puede alejarnos de la verdadera intimidad con Dios. Pero cuando eliges quedarte en silencio, tu oído interior se afina y lo que antes pasaba desapercibido se hace audible. Es como una biblioteca en silencio, donde hasta el más leve susurro resuena. En cambio, en el mercado ruidoso de la vida, ninguna voz se distingue, y mucho menos la de tu Padre Celestial. Él no compite con el ruido del mundo, espera que hagas espacio para escucharlo. Elías lo experimentó en carne propia. Esperaba ver a Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego, pero no estaba allí. Finalmente, percibió una voz apacible y delicada, y comprendió que la presencia de Dios se revela en lo que muchos desprecian: el silencio. Primera de Reyes 19:12. Ese mismo Dios quiere hablarte en medio de tu agitación, no con gritos, sino con susurros que solo puedes percibir si aquietas tu alma. En esa calma descubres que no estás solo, que no se trata de cuánto te esfuerzas, sino de cuánto confías. Prueba algo sencillo pero transformador. Dedica 15 minutos diarios a un silencio sagrado. Apaga el celular, cierra la puerta, siéntate con la espalda recta. Coloca las palmas de tus manos hacia arriba y respira profundamente. Mientras inhalas, di en tu interior: Jesús. Mientras exhalas, repite: confío en ti. Este ejercicio de oración de aliento transforma la ansiedad en confianza y abre un espacio para que la voz de Dios se haga presente en lo más profundo de tu ser. 15 minutos de silencio. En su presencia pueden cambiar todo tu día, porque ese tiempo se convierte en un refugio de paz. No caigas en la trampa de pensar que más actividades religiosas equivalen a más espiritualidad. Puedes estar ocupado en 1000 cosas para Dios y, sin embargo, estar perdiendo la comunión con Él. La fortaleza que sostiene en tiempos de tormenta no viene de la multitud de tus obras, sino de la intimidad cultivada en lo secreto. Establecer incluso una hora santa a la semana donde simplemente te sientas en adoración silenciosa, sin agenda ni peticiones, puede renovar tu fe y reordenar tus prioridades. Ese espacio no es improductivo. Es un taller invisible donde Dios fortalece tu espíritu. Hermano, Dios quiere que descubras que la quietud no es pérdida de tiempo, es inversión en tu alma. La confianza no es resignación, es la certeza de que el Padre tiene cuidado de ti, como dice la primera carta de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cada vez que eliges callar tu mente y descansar en su presencia, tu espíritu se renueva, tu ansiedad se desvanece y tu fe se robustece. Esa es la fortaleza que no se agota, porque proviene de aquel que nunca se cansa ni se fatiga. Hoy el Señor te dice: deja de forzar las cosas, no necesitas gritar ni agitarte para llamar mi atención. En el silencio de tu corazón,
allí me encontrarás. En la confianza de tu espera, allí se manifestará mi poder. Aprende a hacer silencio, a descansar en mí, y descubrirás que tu verdadera fuerza no depende de ti, sino de mi gracia que te sostiene. En quietud y confianza será tu fortaleza, y desde ese lugar de descanso, todo lo que parecía imposible comenzará a tener sentido en mi tiempo perfecto. Número 5. Echa toda tu ansiedad sobre Él. La ansiedad es como una mochila llena de piedras. Cada preocupación, cada miedo, cada pensamiento repetitivo se convierte en un peso que te hunde más y más. Y hay días en que esa carga parece insoportable. Pero la palabra de Dios nos da una instrucción clara y liberadora en 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No se trata de esconder tus temores ni de fingir que no existen, sino de nombrarlos y entregarlos conscientemente en oración al Padre que vela por ti. Lo que no se nombra permanece como un peso invisible. Lo que se entrega se transforma en libertad. La ansiedad muchas veces es una forma de ateísmo práctico, porque nos hace vivir como si Dios no existiera, como si todo dependiera de nuestras manos. Cuando decides cargarlo todo tú solo, estás diciendo con tus actos, no confío en que Dios realmente puede ocuparse de esto. Pero cuando confiesas tu miedo y lo depositas en sus manos, tu fe se vuelve tangible. El apóstol no dice algunas ansiedades, dice toda ansiedad. Eso significa hacer un inventario completo, específico. No basta con una oración genérica, Señor, me siento ansioso. Hay que decir, Padre, te entrego mi temor por mi salud, mi preocupación por mis hijos, mi angustia por las finanzas. Cada una de esas piedras debe salir de tu mochila para que puedas caminar ligero en la senda de la fe. Jesús mismo nos mostró cómo se vive esto en el Getsemaní. El Hijo de Dios, sabiendo lo que vendría, sudó gotas de sangre en agonía y oró con una sinceridad desgarradora. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Allí, Jesús nos enseña que no es pecado sentir ansiedad ni expresar temor. Lo importante es transformarla en entrega, reconocer la carga y soltarla en manos del Padre. Esa honestidad abrió la puerta a la mayor victoria de la historia, la cruz y la resurrección. Lo que parecía derrota fue, en realidad, triunfo eterno. Una manera práctica de vivir este principio es a través de un modelo de oración sencillo: adoración, confesión, petición e intercesión. Empieza adorando. Levanta tu mirada a Dios, reconociendo quién es Él, más grande que cualquier temor. Luego confiesa. Dile con transparencia qué ansiedades te agobian, nómbralas una por una. Después presenta tu petición. Padre, cuida de este asunto que me sobrepasa, pongo en tus manos lo que no puedo controlar. Finalmente, intercede. Ora también por otros que luchan con las mismas cargas, porque en el acto de orar por alguien más, tu corazón se aligera. Este patrón convierte tu ansiedad en un altar de liberación, donde cada temor se transforma en semilla de fe. Imagina por un momento esa mochila cargada de piedras. Cada vez que oras, sacas una piedra y la colocas a los pies de Jesús. Al principio cuesta soltar, pero mientras más practicas, más ligera se vuelve la carga. Llegará el día en que, al mirar atrás, verás que ya no llevas peso innecesario, porque tu confianza está en quien nunca falla. Como el pueblo de Israel que dejó atrás la esclavitud de Egipto para cruzar el Jordán, también tú estás llamado a soltar cargas viejas antes de entrar a la tierra de promesas. No puedes avanzar con cadenas en los pies, pero sí puedes caminar libre si entregas lo que no te pertenece cargar. Incluso tu respiración puede convertirse en una herramienta espiritual. Haz un ejercicio sencillo. Inhala profundo y di en tu interior: Jesús. Luego, exhala lentamente
y susurra: toma esto. Deja que cada respiro sea un acto de entrega. Puede parecer pequeño, pero este hábito rompe el ciclo de la ansiedad y recuerda a tu alma que todo está en manos de tu Señor. Cada inhalación es recibir su presencia, cada exhalación es soltar lo que te ata. Tu cuerpo y tu espíritu entran en sintonía con la verdad de que Él cuida de ti. Quizá pienses que nombrar tus temores los hace más reales, pero es todo lo contrario, los hace entregables. Mientras los mantienes escondidos, te gobiernan. Cuando los confiesas delante de Dios, pierden su poder sobre ti. El enemigo quiere que calles y cargues, pero el Padre quiere que hables y entregues. Y cuando lo haces, una paz sobrenatural comienza a llenar tu interior. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda tu corazón en Cristo Jesús. Te invito a una práctica concreta. Toma papel y lápiz. Escribe una lista con todas tus ansiedades. No omitas ninguna, por pequeña que parezca. Luego, ora por cada una, siguiendo el modelo ACPI, y al terminar, rompe ese papel o guárdalo dentro de tu Biblia como señal de que lo has puesto en manos de Dios. Cada vez que la ansiedad regrese, recuérdate: esto ya lo entregué, esto ya no es mío. Esa disciplina constante te llevará a experimentar descanso del alma. Número 6. Descansa en el día de reposo del alma. El descanso del alma no es simplemente dormir bien o tomar vacaciones, es algo mucho más profundo y sagrado. Es un reposo que nace de soltar la necesidad de demostrar, de producir, de ganarnos el favor de Dios con nuestras fuerzas. El libro de Hebreos dice en el capítulo 4, verso 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo no se trata de un día marcado en el calendario, sino de un estado del corazón que aprende a descansar en la obra ya terminada de Cristo. Cuando entiendes que Jesús es tu descanso, tu ansiedad deja de gobernarte, porque descubres que ya no tienes que luchar para ganarte un amor que se te dio de manera gratuita. Dios mismo nos dio el ejemplo en la creación. Génesis 2:2 dice que al séptimo día el Señor descansó de toda su obra. No porque estuviera cansado, sino porque vio que todo era bueno y completo. Ese descanso no fue agotamiento, fue satisfacción. Así también tú puedes entrar en ese reposo cuando reconoces que la obra de salvación está terminada en la cruz. Jesús mismo lo declaró con voz fuerte en Juan 19:30, consumado es. Allí quedó sellado que tu identidad, tu salvación y tu propósito no dependen de lo que logres hacer, sino de lo que Cristo ya hizo por ti. Esa certeza es la que te permite cesar de la ansiedad y confiar en que tu vida descansa en sus manos. El verdadero reposo no es ausencia de actividad, sino cesación de la obra ansiosa que intenta comprar la aprobación de Dios. Puedes servir, trabajar y esforzarte, pero desde un lugar de descanso, sabiendo que eres amado no para ser amado. Jesús lo expresó en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso no es un lujo, es una necesidad espiritual. No descansar es vivir como si todo dependiera de ti. Descansar es confiar en que Dios tiene el control. Hay una diferencia entre descanso físico y descanso del alma. Puedes dormir 8 horas y seguir agotado interiormente, porque tu mente no se detiene, porque tu espíritu sigue corriendo detrás de preocupaciones y ansiedades. Pero cuando entras al reposo de Dios, aunque tu cuerpo esté cansado, tu interior se renueva con paz y esperanza. Esa es la diferencia que experimenta el Hijo de Dios, que aprende a soltar las cargas. El Sabbat interior es como un médico del alma que prescribe reposo sagrado. Detente, deja de producir, confía en que yo estoy obrando, aunque tú no hagas nada.
Imagina a un trabajador que, al terminar su jornada, deja las herramientas, se limpia las manos y se sienta a contemplar lo que ya está hecho. Ese gesto sencillo refleja lo que Dios te invita a hacer. Dejar por un momento tus herramientas de control, tu necesidad de resolverlo todo, y contemplar la obra terminada de Cristo en tu favor. Allí descubres que descansar no es pereza, es imitar al mismo Dios que descansó al ver que todo era bueno. El reposo no significa inactividad, significa confianza. No es quedarte vacío, es llenarte de la certeza de que Dios cuida de ti. El Sabbat espiritual también se practica de manera concreta. Puedes apartar un día a la semana para cesar de tu producción espiritual, para no medir tu valor en base a lo que haces, sino en base a quién eres en Cristo. Ese día no se trata de hacer más cosas para Dios, sino de simplemente estar con Él. Puedes orar sin prisa, leer su palabra sin agenda, caminar en silencio y dejar que tu alma respire. Ese acto es un entrenamiento para el corazón, que te enseña a vivir cada día desde un lugar de gracia y no de ansiedad. Cuando lo haces, tu fe se fortalece y tu carácter se vuelve más manso y confiado. Muchos cristianos viven atrapados en la culpa, pensando que nunca hacen lo suficiente, que Dios siempre está decepcionado de ellos. Pero el descanso del alma derriba esa mentira. En Cristo ya eres aceptado, ya eres amado, ya eres perdonado. No necesitas forzar más las cosas, porque el favor de Dios no se gana, se recibe. Como dice Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El verdadero descanso es aprender a vivir cada día bajo la gracia y no bajo el peso de la exigencia. Hermano, tu alma necesita un descanso, necesita dejar de correr detrás de la aprobación, necesita detenerse para recordar que el Padre ya tiene un plan perfecto para tu vida. Hoy Dios te dice, deja de forzar las cosas, suéltalo todo y descansa en mi obra. Allí, en ese reposo profundo, descubrirás que tu verdadera fortaleza no viene de ti, sino de mí. Haz de tu vida un altar de confianza, y cada semana regálate un día donde tu única agenda sea estar conmigo. Ese descanso renovará tu fe, sanará tus heridas, y te enseñará que en mi tiempo perfecto todo encaja de manera gloriosa. Número 7. Manso y humilde de corazón, hallaréis descanso. La mansedumbre es uno de los caminos más hermosos, pero también más incomprendidos en la vida cristiana. El mismo Jesús lo expresó en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La promesa es clara. El descanso profundo del alma no se encuentra en la autosuficiencia ni en el control ansioso, sino en aprender del carácter de Cristo, que eligió la mansedumbre como estilo de vida. Ser manso no es ser débil, es tener poder bajo control, una fuerza que no necesita imponerse porque confía plenamente en la soberanía del Padre. Cuando el Señor dice que los mansos heredarán la tierra, Mateo 5:5, nos revela que la mansedumbre no es un rasgo pasajero, sino una llave escatológica, un principio eterno del reino. El mundo cree que los violentos, los que se imponen, los que gritan más fuerte son los que conquistan. Pero Dios establece otra verdad. Los que saben esperar en silencio, los que responden en paz, los que no reaccionan desde la carne, sino desde el Espíritu, esos son los que recibirán la herencia prometida. La mansedumbre no te quita poder, te alinea con el poder verdadero que no viene de ti, sino de lo alto. Jesús pudo haber llamado legiones de ángeles para defenderse en Getsemaní, pero eligió la cruz. Esa decisión no fue debilidad, fue el acto supremo de fuerza bajo control divino. Ese es el modelo que el Señor nos invita a imitar. Responder con mansedumbre aun cuando podríamos reaccionar con enojo. Elegir el camino de la cruz en lugar de la venganza.
confiar en la justicia de Dios en lugar de forzar la nuestra. En la práctica cotidiana, la mansedumbre se manifiesta en los pequeños gestos. Cuando eliges responder con calma en lugar de levantar la voz, cuando eliges escuchar antes que discutir, cuando decides esperar el tiempo de Dios en lugar de manipular las circunstancias. Moisés es llamado en Números 12:3, un varón muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y sin embargo, fue el líder escogido para confrontar al faraón, guiar al pueblo de Israel y abrir camino en medio del mar. Su mansedumbre no lo hizo frágil, lo hizo usable. Así también, la mansedumbre en tu vida no te quitará influencia. Al contrario, te hará un instrumento dócil en las manos del Señor. Como un caballo de guerra que obedece al susurro de su jinete, así es el creyente manso. No es salvaje, no es incontrolable, sino que ha aprendido a someter su fuerza al control del Maestro. La mansedumbre no significa permitir abusos ni ignorar la injusticia. Significa confiar en que Dios es tu defensor y que no necesitas pelear con armas humanas porque tu batalla es espiritual. La reacción ansiosa y descontrolada desgasta y divide, pero la respuesta mansa abre puertas a la paz y deja espacio para que Dios actúe. Cuando eliges la mansedumbre, estás diciendo con tus actos: Padre, confío en que tu justicia prevalecerá, no necesito tomar venganza en mis manos. La práctica diaria de la mansedumbre puede comenzar con un examen nocturno sencillo. Antes de dormir, pregúntate: ¿dónde reaccioné con ansiedad, enojo o prisa hoy? ¿Dónde respondí con calma, confianza y mansedumbre? Ese ejercicio te ayudará a identificar patrones y a cultivar el carácter de Cristo en ti. La transformación del corazón no ocurre de un día para otro. Esculpir el carácter requiere paciencia, pero cada pequeño acto de mansedumbre va formando en ti la imagen del Hijo. Quizás pienses que, si no respondes con fuerza, otros se aprovecharán de ti. Pero recuerda, el Señor mismo se convirtió en cordero llevado al matadero, y en esa aparente debilidad estaba el poder de redención para toda la humanidad. Lo que el mundo llama debilidad, Dios lo llama fuerza bajo control. La mansedumbre no te hace víctima, te hace victorioso, porque te mantiene en la senda del Espíritu donde la paz de Dios guarda tu corazón. Hoy el Señor te invita a soltar el control, a dejar de reaccionar desde la carne, a aprender de su carácter manso y humilde. Allí, en esa escuela de paciencia y confianza, hallarás descanso para tu alma. No es el descanso que se consigue con vacaciones o entretenimiento, es el descanso profundo que viene de saber que tu vida está en manos de un Dios justo, que pelea tus batallas y que tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Deja de forzar las situaciones, elige la mansedumbre como camino y descubrirás que en esa aparente quietud hay una fuerza sobrenatural que sostiene tu corazón. Los mansos heredarán la tierra y tú, si caminas en este espíritu, heredarás la paz sobrenatural que tu alma anhela. Número 8. Tu paz será como un río que nunca se agota. La paz que Dios te promete no es un sentimiento intermitente que aparece solo cuando todo va bien. Es una corriente inagotable que fluye aún en medio de la tormenta. El profeta Isaías en el capítulo 48, versículo 18 declaró: «Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar». Esa es la imagen que el Señor quiere grabar en tu corazón. Su paz no es un charco que se seca con el sol de las dificultades. Es un río caudaloso que atraviesa todo terreno, sin detenerse, constante y seguro, porque nace de la fuente eterna que es Dios mismo. La paz circunstancial depende de lo que ves. Si hay dinero en la cuenta, si tu salud está bien, si todo en la familia parece en orden. Pero la paz de Dios es diferente.
Es sobrenatural, independiente del clima de tu vida. Es como el río que sigue su curso, aunque arriba el cielo esté nublado o despejado. Puedes estar en medio de una tormenta y aún así experimentar un descanso interior que no puedes explicar. Eso fue lo que vivieron los discípulos cuando Jesús calmó la tempestad en el mar. La tormenta estaba allí, pero la presencia del Maestro les reveló que la paz no significa ausencia de problemas, sino confianza en quien controla el viento y las olas. El Salmo 65:9 habla del río de Dios lleno de aguas. Ese río no se agota, no depende de lluvias temporales, es abundante en todo tiempo. Lo mismo sucede con la paz que proviene del Espíritu Santo. No se extingue, no se seca, no se desvanece. A lo largo de la historia de la Iglesia, mártires han entregado sus vidas en medio de persecuciones y muchos testificaron con sus últimos suspiros que sentían una paz que superaba todo entendimiento. Esa paz no venía de las circunstancias, venía del río de Dios que corría por dentro de ellos, asegurando que su vida estaba escondida en Cristo. Ezequiel 47 describe un río que salía del templo y que, donde llegaba, todo lo sanaba. Esa es otra imagen poderosa de lo que Dios quiere hacer en tu interior, donde su paz fluye, sana las heridas del pasado, limpia las preocupaciones del presente y fortalece la esperanza del futuro. Quizás tus pensamientos están llenos de ansiedad, pero cuando dejas que el río del Espíritu recorra tu mente, comienza a traer claridad, calma y descanso. Quizás tu corazón está reseco por el dolor, pero cuando permites que ese río toque tu interior, la vida vuelve a brotar como en un jardín regado por aguas frescas. Piensa en la diferencia entre un río y un charco. El charco depende de la lluvia momentánea. Cuando deja de llover, el sol lo seca rápidamente. Así es la paz del mundo. Aparece cuando todo va bien, pero desaparece apenas llega la prueba. El río, en cambio, tiene una fuente profunda que lo alimenta constantemente. Por eso no depende de las circunstancias. Así es la paz de Dios. No viene de lo que pasa afuera, viene de lo que Él hace dentro. Y mientras permanezcas conectado a esa fuente, tu paz no se agotará, porque proviene del mismo trono de gracia. Jesús mismo lo prometió en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la paz que se convierte en un río dentro de ti. No es un préstamo temporal, es un regalo eterno. Y la clave para experimentarla está en rendir tu ansiedad, dejar de forzar las cosas y confiar en su tiempo perfecto. Cuando decides soltar, el río comienza a fluir sin interrupciones y lo que antes era angustia se transforma en descanso profundo. Una práctica que puede ayudarte a experimentar esto es la meditación diaria en la palabra, visualizando ese río fluyendo dentro de ti. Cierra tus ojos, imagina un río limpio, abundante, refrescante, que atraviesa tu mente, tu corazón y tu espíritu. Mientras respiras, repite en tu interior: tu paz fluye en mí como un río. Haz de esa imagen una oración, una declaración de fe. No importa lo que enfrentes afuera, recuerda que por dentro hay un río que nunca se seca. Hermano, tu paz no depende de que cambien las circunstancias, sino de quién las controla. Y quien controla tu vida es el mismo que sostiene el universo en sus manos. No necesitas forzar lo que no entiendes, no necesitas luchar solo contra la ansiedad. Hoy el Señor te recuerda: si hubieras atendido a mis mandamientos, tu paz sería como un río. Escucha su voz, entrégale tu carga, confía en su tiempo perfecto. Entonces, aunque el mundo a tu alrededor se sacuda, dentro de ti fluirá un río inagotable de paz que traerá descanso, esperanza y fortaleza para cada día. Número 9.
Los tiempos están en sus manos poderosas. Tus tiempos no están perdidos, ni están en manos del azar, ni en el capricho de los hombres. La palabra asegura en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y más adelante añade en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta verdad debería traer descanso a tu alma. No solo lo que Dios hace es perfecto, también el momento en que lo hace. Él no solo controla el qué, también controla el cuándo, y sus manos poderosas sostienen el reloj de tu vida con absoluta precisión. Mira la vida de José. Desde el momento en que recibió sueños de grandeza hasta el día en que fue puesto como gobernador en Egipto, pasaron 13 años de procesos dolorosos. Traición de sus hermanos, esclavitud, cárcel injusta. Todo parecía un retraso interminable, pero en realidad era la preparación exacta para el propósito eterno. Cuando llegó la hambruna, Dios lo tenía en el lugar correcto, en el momento preciso, para salvar a naciones enteras. Lo que parecía tardanza era en realidad un entrenamiento disfrazado. Así también en tu vida, no confundas preparación con abandono, ni proceso con olvido. Dios está trabajando en secreto para que cuando llegue su tiempo, lo que ha prometido se cumpla con gloria. La diferencia entre el tiempo de los hombres y el tiempo de Dios es clara. Nosotros vivimos bajo el cronos, el tiempo medido por relojes y calendarios, donde cada minuto cuenta y la impaciencia domina. Pero Dios se mueve en kairos, el tiempo oportuno, el momento exacto en el que convergen su voluntad y su propósito eterno. Puedes sentir que tus oraciones llevan años sin respuesta, pero recuerda, lo que para ti parece retraso, para Dios es la exactitud de su kairos. Él nunca llega antes, nunca llega después, siempre llega a tiempo. Imagina a un agricultor, siembra en el tiempo correcto y espera la lluvia de temporada. No tiene sentido sembrar fuera de estación, porque aunque la semilla sea buena, el clima no la sostendrá. Así es con los planes de Dios. Una promesa sembrada en el tiempo de Él germina y florece. Una promesa forzada en tu tiempo se marchita. No se trata de hacer que las cosas ocurran rápido, se trata de esperar a que ocurran en el momento designado. Ese es el poder de descansar en la soberanía de Dios. La paciencia de Dios contigo es otro modelo de su control perfecto sobre el tiempo. ¿Cuántas veces Él ha esperado a que madures, a que vuelvas a sus caminos, a que dejes de luchar solo? Si Dios ha tenido paciencia contigo, ¿por qué tú no habrías de tener paciencia con sus tiempos? Lo que ahora llamas demora, en realidad es gracia, porque el Señor no quiere entregarte algo que aún no puedes sostener. Sus manos poderosas no solo diseñan el futuro, también protegen tu presente para que no recibas bendiciones antes de tiempo y termines perdiéndolas. El profeta declara en Eclesiastés 3:1, para todo hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Esa palabra es como un ancla para el corazón ansioso. Los tiempos de enfermedad, de escasez, de lágrimas, no son eternos. Pasarán en el momento en que Dios lo determine, y cuando llegue ese kairos, verás cómo cada pieza encaja en un plan mayor. Tus lágrimas de hoy serán parte del testimonio de mañana, porque nada en Dios se desperdicia, ni siquiera las esperas más largas. Quiero recordarte algo pastoral. Los retrasos de Dios no son negativas, son expresiones de su sabiduría preparando el mejor momento. Si Él no lo ha hecho todavía, es porque aún no es el tiempo perfecto. No significa que haya olvidado tu oración, significa que está tejiendo un cuadro más grande del que ahora alcanzas a ver. La espera no es pérdida, es inversión. Y cuando Dios decida que es el momento, lo que parecía imposible se abrirá delante de ti con una fuerza que nada ni nadie podrá detener. Te invito a practicar cada semana una oración de entrega de tu agenda personal a la agenda divina.
Toma tus planes, tus metas, tus urgencias y colócalos delante del Señor. Dile: Padre, mis tiempos están en tus manos. Si tú dices espera, esperaré. Si tú dices avanza, avanzaré. No quiero forzar lo que no depende de mí. Enséñame a confiar en tu kairos. Este hábito te liberará de la ansiedad del reloj humano y te conectará con la paz eterna del Dios que gobierna los tiempos. Hermano, no temas al calendario que avanza ni al reloj que corre. La eternidad de Dios abraza tu historia y cada segundo de tu vida está escrito en su libro. Hoy el Señor te dice: deja de forzar las cosas, suéltalo todo y confía en mi tiempo perfecto. Yo tengo el control, yo sé cuándo y cómo. Y cuando llegue ese día señalado, verás que cada espera valió la pena, porque lo que yo hago, lo hago hermoso a su tiempo. Número 10. En silencio y quietud, Dios habla al corazón. El corazón humano anhela escuchar a Dios, pero la mayoría de las veces está rodeado de tanto ruido que su voz queda oculta bajo las preocupaciones y ansiedades diarias. La Escritura muestra que el Señor no suele manifestarse en el estruendo ni en el bullicio, sino en la suavidad de un susurro. En Primera de Reyes 19:12 se nos dice que después del viento, del terremoto y del fuego, Elías percibió a Dios en un silbo apacible y delicado. Así también contigo, la voz de Dios se distingue en el silencio reverente del alma que decide esperar y escuchar. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esa declaración nos revela que oír la voz del pastor es parte esencial de la vida cristiana, pero no se logra en medio del desenfreno ni del exceso de actividades. Reconocer la voz de Dios requiere práctica, disposición y un corazón entrenado en la quietud. El silencio no es vacío, es expectante, no es ausencia, es encuentro. Es como una radio que elimina la estática hasta que la señal se escucha clara. Así, cuando apartas unos minutos para apagar el ruido exterior y acallar el ruido interior, descubres que su voz ya estaba allí. Solo necesitabas sintonizarla. María de Betania entendió esto. Mientras Marta estaba afanada con los quehaceres, María eligió sentarse a los pies de Jesús y escucharle. El mismo Señor afirmó en Lucas 10:42. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa buena parte es lo que tú también puedes elegir cada día. Un tiempo en el que no haces nada más que estar en su presencia, sin prisas, sin agenda, sin exigencias. Ese silencio contemplativo transforma tu interior y te permite experimentar descanso en medio de un mundo cargado de voces y demandas. El silencio que Dios pide no es pasividad, es preparación. Samuel, siendo un niño, aprendió a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha, en Primera de Samuel 3:10. Esa disposición es la que abre la puerta a revelaciones que no se pueden percibir en la agitación. Cuando aprendes a callar delante de Dios, Él comienza a hablarte al corazón, no siempre con palabras audibles, muchas veces con impresiones, convicciones, una paz profunda que no viene de ti mismo, una claridad repentina que ilumina tu mente. Dios no necesita gritar por encima del ruido. Él espera que le abras espacio en lo secreto. La diferencia entre el silencio del mundo y el silencio sagrado es la expectativa. El silencio del mundo puede ser apatía o indiferencia, pero el silencio delante de Dios es adoración. No es simplemente no hablar, es abrir tu corazón para escuchar. Es el momento en que dejas de pedir y comienzas a recibir, no cosas materiales, sino la voz del Espíritu que guía y consuela. En esos instantes, lo que parecía confuso comienza a ordenarse, lo que estaba ansioso encuentra paz, lo que estaba débil recibe fortaleza. El alma se reorienta porque ha escuchado a su Creador. Por eso te invito a una práctica sencilla.
Toma 10 minutos diarios de silencio adorante. No lleves lista de peticiones, no prepares discursos, solo siéntate o arrodíllate y di en tu interior: aquí estoy, Señor. Habla que tu siervo escucha, respira profundo, repite su nombre en silencio como oración de aliento y deja que el Espíritu te envuelva. Es probable que al inicio tu mente divague o tus pensamientos corran de un lado a otro, pero poco a poco aprenderás a entrenar tu corazón en la quietud. Con el tiempo, descubrirás que esos 10 minutos transforman tu día entero. Dios quiere hablarte más de lo que tú quieres escucharle. Él tiene dirección para tu vida, consuelo para tu dolor, promesas para tu esperanza, pero no va a competir con el ruido de este mundo ni con tus ansiedades. Te llama a su presencia con la ternura de un padre y con la autoridad de un rey. El silencio se convierte entonces en un acto de fe. Crees que su voz es más importante que tu prisa, que su palabra vale más que tu esfuerzo, que escucharle es mejor que forzar las cosas. Y cuando lo haces, su voz se convierte en descanso y en guía. Hoy el Señor te dice: deja de forzar las cosas, suéltalo todo y confía en mi tiempo perfecto. Y una de las formas más profundas de confiar es hacer silencio, porque en el silencio reconoces que Él es Dios. Como declara el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En esa quietud tu corazón se fortalece, tu fe se renueva y tu alma encuentra reposo. No necesitas correr detrás de respuestas. Necesitas aprender a escuchar en lo secreto, porque allí Dios habla al corazón. Número 11. Hágase tu voluntad como en el cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo. No es una frase mecánica que repetimos en la oración del Padre Nuestro. Es una declaración de fe que cambia la forma en que enfrentas la vida. Cada vez que pronuncias esas palabras estás diciendo: Padre, confío más en lo que tú determinas que en lo que yo deseo. Me someto a tu sabiduría, porque sé que siempre buscas mi bien y tu gloria. Jesús mismo nos enseñó a orar así en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No es resignación pasiva, es una entrega activa, confiada y gozosa. En Getsemaní encontramos el ejemplo más profundo. Jesús, en la hora de mayor angustia, oró en Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí comprendemos que rendir la voluntad no significa negar el dolor ni reprimir la angustia, sino expresar honestamente lo que sentimos y al mismo tiempo confiar en que la voluntad de Dios es más sabia y perfecta que la nuestra. Jesús eligió confiar en medio del sufrimiento y gracias a esa entrega, hoy tú y yo tenemos salvación. La diferencia entre la voluntad permisiva de Dios y su voluntad perfecta también nos ayuda a entender. Muchas veces Dios permite situaciones que no entendemos, pero en su soberanía siempre conduce hacia un propósito mayor. Romanos 12:2 declara que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando oras, hágase tu voluntad, no estás firmando una condena al sufrimiento, sino alineándote con la certeza de que su plan final será mejor que cualquier cosa que tú hubieras diseñado para ti mismo. Como en el cielo, nos lleva aún más profundo. ¿Cómo se cumple la voluntad de Dios en el cielo? Con alegría, con prontitud, con disposición total. Los ángeles no discuten ni se resisten, obedecen de inmediato. Esa es la actitud que el Señor espera de ti. Un corazón que responde a su dirección con gozo y confianza, no con queja ni con temor. Y cuando eliges vivir así, tu vida en la tierra se convierte en un reflejo del cielo. María nos regala otro modelo de entrega en Lucas 1:38, cuando respondió al ángel: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa joven humilde aceptó con mansedumbre un plan que implicaba riesgo, incomodidad y dolor, pero también una misión eterna.
Tú también puedes hacer tuya esa oración. Hágase en mí conforme a tu palabra. Eso no te hace débil. Te convierte en arcilla maleable en manos del alfarero, como en Jeremías 18:6. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Cuando entregas tu voluntad, Él puede moldear tu vida para reflejar su gloria. Imagina a un bailarín que se resiste al compás de la música. Sus movimientos son torpes y forzados. Pero cuando se entrega al ritmo, fluye con armonía y belleza. Así sucede con el corazón que lucha contra la voluntad de Dios. Se cansa, se frustra, se siente fuera de lugar. En cambio, cuando decides rendirte al compás del Espíritu, tu vida comienza a fluir en el ritmo perfecto del cielo. No significa que todo será fácil, pero sí que caminarás en paz porque sabes que estás en el centro de la voluntad divina. Quizás te preguntas, ¿entregar mi voluntad no me hace pasivo? La verdad es que es todo lo contrario. Entregar tu voluntad no apaga tu iniciativa, la alinea. No te vuelve débil, te hace disponible para que Dios obre a través de ti con su poder creativo. Él no necesita tus fuerzas humanas para llevar a cabo sus planes, pero sí desea tu disposición humilde. Cuando oras, hágase tu voluntad. Estás participando activamente en la obra más grande del universo, la instauración del reino de Dios en la tierra. Una práctica concreta que te invito a realizar es orar el Padre Nuestro cada día de manera lenta y meditativa, deteniéndote especialmente en esa frase, hágase tu voluntad. No la digas rápido, saborea cada palabra, deja que penetre en tu corazón. Pregúntate, ¿en qué áreas de mi vida estoy resistiendo su voluntad? ¿Dónde sigo forzando las cosas en lugar de soltar y confiar? Escríbelas y preséntalas delante del Señor. Hazlo como María, hazlo como Jesús en Getsemaní, y experimentarás la paz de saber que no estás cargando tu vida solo, sino que estás caminando bajo la perfecta dirección de tu Padre. Dios te dice hoy, deja de forzar las cosas, suéltalo todo y confía en mi tiempo perfecto. Y una de las formas más poderosas de hacerlo es orar cada día. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Porque cuando tu voluntad se rinde a la suya, tu corazón encuentra descanso, tu mente halla paz y tu vida refleja el cielo aquí en la tierra. Número 12. Orad sin cesar, descansad en todo tiempo. La palabra de Dios nos exhorta en Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Y tal vez al escuchar esto te preguntes, ¿cómo es posible orar todo el tiempo si tengo responsabilidades, trabajo, familia y múltiples actividades? La clave está en entender que orar sin cesar no significa estar pronunciando palabras sin detenerse, sino vivir en una actitud constante de comunión con el Padre. Es mantener el corazón abierto y consciente de su presencia en medio de lo cotidiano, de manera que cada respiro, cada pensamiento y cada acción se convierta en oración. La oración continua es como la respiración, no es ruidosa ni forzada, simplemente fluye y sostiene la vida. Así también la comunión con Dios debe ser tan natural como inhalar y exhalar. Puedes practicar una oración de aliento sencilla. Al inhalar, di en tu corazón Jesús, y al exhalar, misericordia. Esta disciplina transforma la rutina más común en un encuentro sagrado. Mientras caminas, cocinas, manejas o trabajas, tu alma permanece conectada con aquel que da la vida. No necesitas estar en un templo ni usar palabras elaboradas, porque el Señor escucha incluso los suspiros de tu corazón. El hermano Lorenzo, un monje sencillo del siglo XVII, hablaba de practicar la presencia de Dios en medio de la cocina y los quehaceres diarios. Él descubrió que pelar papas o lavar utensilios podía ser tan santo como cantar en un coro si se hacía en comunión con Dios. Esa es la invitación también para ti.
transformar lo ordinario en extraordinario al hacerlo en la presencia del Señor. Cuando aprendes a vivir en este estado de comunión, tu carga se aligera y tu alma descansa, porque sabes que no estás solo en ninguna circunstancia. La diferencia entre orar mucho y orar sin cesar es significativa. Orar mucho puede significar pasar largos momentos en oración concentrada, lo cual es valioso. Pero orar sin cesar implica que incluso fuera de esos tiempos formales, tu espíritu sigue en conversación con Dios. Es como el incienso que sube continuamente delante del trono, como lo describe Apocalipsis 8:3. No se interrumpe, no se apaga, es constante y suave, llenando el ambiente con aroma de adoración. Así debe ser la vida de un hijo de Dios, un perfume constante de oración que sube hasta su presencia. No se trata de añadir cargas espirituales, sino de aprender a descansar en Dios mientras permaneces en su presencia. Esa comunión constante no te agota, al contrario, te renueva. Descansas en todo tiempo porque sabes que tu Padre escucha y responde, aunque sea con silencio que fortalece o con paz que sobrepasa entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Cada momento de tu vida puede convertirse en un espacio de encuentro con el Señor si eliges reconocerlo y hablar con Él de manera sencilla. Te invito a establecer una práctica concreta. Elige una oración breve que se convierta en tu susurro cotidiano, algo que puedas repetir mientras trabajas o mientras esperas. Puede ser tan simple como «Señor, confío en ti» o «Jesús, aquí estoy». Esta repetición no es mecánica, es un ancla que mantiene tu mente y tu corazón fijos en Dios, en lugar de quedar atrapados por las preocupaciones. Cuando menos lo pienses, esa oración constante habrá transformado la manera en que percibes tus problemas, porque ya no los cargas solo, sino que los compartes con tu Padre Celestial. Recuerda, hermano, que no necesitas palabras perfectas. Dios no está esperando discursos elocuentes. Él se deleita en la sinceridad de tu corazón. Puedes orar en silencio, con un pensamiento, con un suspiro, con una lágrima. Puedes hacerlo en el trabajo, en la escuela, en el tráfico o en medio de la noche. Lo importante no es la forma, sino la disposición. Orar sin cesar es aprender a vivir con la conciencia de que en todo momento estás acompañado por un Dios que nunca duerme ni se ausenta. Hoy Dios te dice, deja de forzar las cosas, suéltalo todo y confía en mi tiempo perfecto. Y una de las maneras más poderosas de hacerlo es vivir en comunión constante conmigo. Haz de cada respiración un recordatorio de que estoy cerca. Haz de cada paso una oración sencilla. Permite que tu día entero se convierta en altar, porque yo camino contigo. Orar sin cesar no es una carga, es el descanso más profundo. Es vivir con la certeza de que tu Padre te escucha en todo tiempo y en todo lugar. Número 13. Llevad las cargas los unos de los otros. El descanso más profundo que Dios nos ofrece no está diseñado para que lo vivas en soledad, sino en comunidad. El Evangelio nos enseña que la vida cristiana no se trata solo de tu relación personal con el Señor, sino también de caminar con hermanos y hermanas en la fe que comparten tus luchas, tus oraciones y tus esperanzas. Gálatas 6:2 declara: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este es el corazón de la familia espiritual, no cargar solo con el peso de tus problemas, sino aprender a apoyarte en otros y también a sostener a quienes lo necesitan. Muchas veces el individualismo nos hace pensar que debemos resolverlo todos solos, que compartir nuestras cargas es señal de debilidad. Sin embargo, Dios no te llamó a caminar en aislamiento. Él te dio una familia espiritual para recordarte que nunca estás solo en la batalla. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 18:20. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Allí donde los hijos de Dios se juntan en oración, allí desciende su presencia con poder. No se trata de demostrar fuerza, se trata de aprender a vivir en dependencia mutua y en comunión con el Señor. La confesión mutua es otra dimensión de este descanso compartido. Santiago 5:16 nos exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay culpas que permanecen en el alma hasta que son sacadas a la luz y compartidas en un espacio seguro de amor cristiano. La Iglesia no es un museo de santos perfectos, es un hospital para almas heridas. Cuando confiesas tus luchas, tu corazón se libera, y cuando escuchas la confesión de otro, te conviertes en instrumento de gracia. Así se cumple la ley de Cristo: amarnos los unos a los otros de manera práctica y compasiva. Piensa en el paralítico de Marcos 2:3-4, aquel que no podía llegar solo a Jesús. 4 amigos lo cargaron hasta la presencia del Maestro y lo bajaron por el techo para que recibiera sanidad. Esa es la esencia de llevar las cargas unos de otros. Cuando tu fe flaquea, alguien más puede cargarte con su fe. Cuando tus fuerzas se agotan, alguien puede acercarte a Cristo en oración. Cuando tu ánimo está quebrado, la comunidad te levanta. Nadie está llamado a llegar solo al Señor, sino como parte de un cuerpo en el cual cada miembro sostiene al otro. El descanso comunitario se parece a un yugo compartido. Cuando cargas un yugo solo, te agotas rápidamente, pero cuando lo compartes, la carga se hace más liviana. Así funciona en la vida espiritual. Tus oraciones no deben ser solamente por ti mismo, sino también por los demás. La intercesión es amor en acción. Cuando oras por un hermano, no solo él recibe fuerza, también tu corazón se fortalece, porque experimentas el gozo de ser canal de bendición. Orar unos por otros es como encender múltiples luces en una habitación oscura. La claridad se multiplica y la atmósfera cambia. En este contexto, aprender a descansar en Dios también significa dejar que otros te sostengan cuando no puedes hacerlo por ti mismo. Tal vez hoy pienses que ser fuerte es no necesitar ayuda, pero la verdadera fortaleza está en reconocer la necesidad de comunidad. El mismo Cristo envió a sus discípulos de 2 en 2, porque sabía que la fe se robustece en compañía. En la comunión cristiana experimentamos la paz que sobrepasa entendimiento, porque compartimos nuestras lágrimas, nuestras alegrías y nuestras esperanzas bajo el cuidado del Padre. Una práctica sencilla que puedes iniciar esta semana es identificar a una persona por quien orar específicamente. Escríbela en tu cuaderno devocional, preséntala delante de Dios cada día, y si tienes la confianza, hazle saber que estás orando por ella. Esa expresión de amor puede ser el alivio que alguien necesita en medio de su batalla, y también abre la puerta para que tú compartas tus propias cargas, sabiendo que hay alguien intercediendo por ti. Este círculo de oración mutua es lo que convierte a la Iglesia en un refugio vivo de descanso y esperanza. Dios te dice hoy: deja de forzar las cosas, suéltalo todo y confía en mi tiempo perfecto. Parte de soltar es también entregar tus cargas a la comunidad que he puesto a tu lado. No camines solo, no luches en silencio, no lleves un yugo que puedes compartir. Cuando aprendes a sobrellevar con otros, experimentas la gracia multiplicada del cuerpo de Cristo y descubres que el descanso más profundo no es el que encuentras en soledad, sino el que se vive en comunión con tus hermanos bajo la mirada amorosa del Padre. Número 14. Como María, elegiste la buena parte. María eligió lo esencial, lo eterno, lo único que no puede ser quitado. Mientras Marta se agitaba en muchos quehaceres, preocupada y ansiosa por servir, María se sentó a los pies del Maestro, escogiendo la intimidad con él por encima de la productividad. Jesús mismo declaró en Lucas 10:42, «Pero solo una cosa es necesaria,
y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este es el llamado para ti hoy, dejar de forzar lo urgente y escoger lo eterno, porque en la presencia de Cristo se encuentra la paz que ninguna obra humana puede otorgar. Marta representa al creyente que trabaja sin la fuente, que se desgasta sirviendo sin nutrirse primero en la palabra y en la oración. Su intención era buena, pero su alma estaba cargada de ansiedad. ¿Cuántas veces te has sentido igual, corriendo de un lado a otro en nombre de Dios, pero con el corazón seco? Servir no es malo, pero cuando el servicio nace de un pozo vacío, tarde o temprano se convierte en activismo agotador. En cambio, cuando bebes primero de la fuente viva que es Cristo, tu servicio fluye desde la abundancia y no desde el cansancio. Jesús enseñó que una sola cosa es necesaria. Esa frase desarma todos nuestros argumentos, porque revela que todo lo demás es secundario. En un mundo que exalta la productividad, que mide el valor de las personas por lo que hacen, el Señor te recuerda que lo más valioso no es cuánto produce, sino cuánto permaneces en Él. Recuerda lo que dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. El tiempo en su presencia no es pérdida de tiempo, es la inversión más sabia que puedes hacer. La diferencia entre Marta y María no era quién amaba más a Jesús, sino quien entendía que la relación con Él era la fuente de todo. María no eligió la comodidad, eligió lo eterno, eligió detenerse, escuchar, contemplar. Es como un pozo que se alimenta constantemente de un manantial, siempre tiene agua fresca para compartir. Marta, en cambio, era como un pozo que se vacía por tanto uso y no tiene tiempo de llenarse. Esa es la diferencia entre servicio nacido de la abundancia y servicio nacido del vacío. Los discípulos también entendieron esta verdad cuando dejaron sus redes para seguir al Maestro, como narra Mateo 4:20. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. El reino de Dios siempre implica dejar algo para tomar lo mejor. Ellos dejaron lo inmediato, lo productivo, lo que les daba seguridad, para abrazar la buena parte que es caminar con Jesús. Esa decisión parecía poco sensata a los ojos humanos, pero fue la más fructífera eternamente. Elegir la buena parte significa reconocer que el tiempo con Cristo no es pereza espiritual, sino sabiduría celestial. Muchas veces serás tentado a pensar que orar, meditar en la palabra o simplemente estar en silencio ante Dios es improductivo. Pero la verdad es que es en ese espacio donde tu alma se fortalece, tu visión se aclara y tu carácter se transforma. Desde ahí puedes servir mejor, amar mejor y vivir con propósito eterno. La intimidad con Jesús multiplica la eficacia de todo lo demás. No se trata de abandonar el servicio, sino de equilibrarlo. El Señor no te pide que dejes de ser Marta, sino que primero aprendas a ser María. El equilibrio perfecto está en sentarse a los pies de Cristo para luego levantarse a servir con su fuerza. Cuando tu prioridad es la relación con Él, el servicio se convierte en fruto natural, no en carga pesada. Es entonces cuando experimentas el descanso de su yugo, que es fácil y ligero. La validación que necesitas hoy es esta: elegir lo espiritual por encima de lo productivo es correcto. Aunque el mundo lo vea como pérdida de tiempo, Dios lo ve como la mejor inversión. No siempre parecerá lo más práctico, pero siempre será lo más fructífero en la eternidad. María eligió la buena parte y esa decisión la conectó con una herencia que nadie le podía quitar. Así también tú, cada vez que priorizas a Cristo sobre todo lo demás, estás eligiendo lo único que permanecerá para siempre. Te invito a hacer una evaluación semanal en tu vida. ¿Qué actividades alimentas que no alimentan tu alma? ¿Qué cosas consumes tu energía sin nutrir tu espíritu? Pregúntate con honestidad y deja que el Espíritu Santo
te muestre qué debes soltar para escoger lo mejor. Tal vez descubras que estás forzando cosas que Dios nunca te pidió que cargues y que lo único que necesitas es sentarte un momento a los pies de tu Maestro. Dios te dice hoy: deja de forzar las cosas, suéltalo todo y confía en mi tiempo perfecto. Como María, elige la buena parte, la única que no será quitada. En esa elección encontrarás paz para tu alma, descanso para tus cargas y fortaleza para tu camino. Allí, en la intimidad con Cristo, todo lo demás toma su lugar y lo urgente deja de robarte lo esencial. Escoge lo eterno, escoge a Jesús y descubrirás que has elegido lo verdaderamente necesario. Número 15. Hasta que Él venga en gloria y enjugue toda lágrima. Cuando tu corazón se impacienta por lo que aún no llega, cuando las lágrimas llenan tus ojos porque la espera se hace larga, recuerda que todo lo que ahora vives es apenas un ensayo para el día en que contemplarás al Señor cara a cara. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa promesa eterna es el ancla de nuestra esperanza. Llegará un momento en el que el dolor no tendrá la última palabra y la paz será total, porque estaremos para siempre en la gloria de Cristo. El apóstol Pablo lo expresó con palabras llenas de fe en 2 de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que ahora pesa en tu vida, lo que parece insoportable, será visto como algo pasajero comparado con la gloria eterna que Dios tiene preparada. Por eso, puedes descansar hoy, porque tu historia no termina en la angustia, sino en la victoria del Cordero. Dios te recuerda que tus lágrimas no son eternas, solo temporales, y que cada una de ellas está siendo recogida en su redoma. Cada vez que tomas la cena del Señor, recuerdas que tu fe no se limita al pasado de la cruz ni al presente de la gracia, sino que apunta al futuro glorioso. 1 de Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa frase, hasta que Él venga, es la clave de toda espera cristiana. Vivimos en tensión entre lo que ya hemos recibido y lo que aún está por cumplirse, confiando en que el mismo Jesús que prometió volver no tardará. La figura del peregrino que avanza hacia la ciudad santa describe bien nuestra travesía. Hebreos 11:10 dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así también tú, aunque hoy atravieses valles oscuros, avanzas con la vista puesta en la meta. Pablo lo resumió en Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta meta es el descanso eterno, la consumación de todas las promesas, el momento en que lo temporal dará paso a lo definitivo. El descanso que experimentamos aquí en la oración, en la confianza y en la entrega, es apenas un anticipo del descanso pleno que viviremos en la eternidad. Cada vez que sueltas tu ansiedad en manos de Dios, estás practicando lo que harás por siempre: descansar en su presencia. Cada vez que confías en su tiempo perfecto, estás ensayando la fe que un día se transformará en visión plena cuando lo veas cara a cara. Por eso tus luchas presentes no son en vano, son escuela que te prepara para un gozo sin fin. El pastor de tu alma quiere recordarte hoy que nada se desperdicia en sus manos. Cada espera, cada retraso, cada lágrima y cada oración sin respuesta aparente se están tejiendo en un tapiz que solo verás completo en la eternidad. Allí entenderás que todo tenía sentido y que incluso lo que parecía doloroso fue usado para tu bien eterno.
Como dice Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es la razón por la que puedes dejar de forzar las cosas, porque la última palabra pertenece al Dios que hace todo hermoso en su tiempo. Hoy puedes levantar una oración de gratitud anticipada. Agradece por el cielo, aunque todavía camines en la tierra. Agradece por la victoria final, aunque aún luches batallas. Agradece porque la promesa ya está dada y nada ni nadie podrá arrebatarla. Ese acto de gratitud transforma tu ansiedad en confianza y tu llanto en alabanza. Mientras oras así, tu alma aprende a descansar en la soberanía de Dios y a esperar con paciencia el día glorioso en que el mismo Jesús enjugará cada una de tus lágrimas. Dios te dice hoy, deja de forzar las cosas, suéltalo todo y confía en mi tiempo perfecto. Lo que ahora parece lento o pesado es apenas un instante comparado con la eternidad que te espera. Camina con esperanza, porque el final está asegurado en mis manos. Y cuando llegue ese día glorioso, descubrirás que toda espera valió la pena, porque verás al Rey en su hermosura y entrarás en el descanso eterno preparado desde la fundación del mundo. Has caminado a través de una verdad que puede cambiar todo. La vida más plena no viene del control perfecto, sino de la confianza perfecta en aquel que tiene el control absoluto. La transformación no sucede de la noche a la mañana, pero puede comenzar ahora mismo. Te invito a hacer esta oración conmigo, no como simple repetición, sino como un acto genuino de fe. Padre Celestial, reconozco que he estado cargando peso que no me corresponde. Hoy pongo en tus manos mis preocupaciones, mis tiempos, mis planes. Enséñame a descansar en tu soberanía. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mi mente. Confío en que tus tiempos son perfectos y tus caminos son más altos que los míos. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda esto, sus retrasos son preparación, no negación. Sus silencios son gestación, no abandono.